Este equipo, listo. Cualquier tema con el audio, ya ven que en vivo puede haber algunas fallas de pronto, pero si hay algún tema con el audio, yo estoy al tanto aquí del chat o de WhatsApp también. Tengo aquí a la mano mi teléfono, ¿sale? Pues ya estamos grabando. Pues bienvenidos chicos, bienvenidos a todos. El día de hoy queremos compartir con ustedes un tema, pues muy importante e interesante para todas aquellas personas que tenemos un emprendimiento, ¿no? Que tenemos un negocio y que, pues lo que buscamos son resultados, ¿no? Estamos buscando resultados, estamos buscando avances, estamos buscando que este año 2026 como le llaman, ¿no? Sea un salto cuántico, sea una mejoría en tu economía, en tu negocio, en tu claridad, en tu sensación de que estás avanzando en tu emprendimiento. ¿Sale? Y una de las habilidades necesarias para avanzar cuando tienes un negocio y que es un negocio que depende de tu conciencia, de tu trabajo, de tu empuje, de tu pasión, de tu claridad. Una de las habilidades súper necesarias para poder avanzar en un emprendimiento, chicos, es saber enfocar, ¿sale? Aprender a enfocar. Este tema es muy extenso, pero quiero resumirlo en ciertos conceptos clave, obviamente en ciertas reflexiones también clave. Y lo más importante, en un seguimiento que les voy a proponer al final de la sesión. ¿Sale? Alguna vez ya tuvimos sesiones de lectura a las 5:30 de la mañana, ¿no? En esta ocasión no va a ser lectura, sino van a ser dos herramientas que yo les voy a proponer que le demos seguimiento porque van a entender que aprender a enfocar es una habilidad que se desarrolla, no es una habilidad que se estudia nada más. Acuérdense de esto y lo hemos dicho mucho en entrenamientos pasados. Una cosa es que tú eduques la mente con información y otra cosa súper importante es que la entrenes. Y aprender a enfocar no es un tema de información, chicos. ¿Sale? Aprender a enfocar una meta el tiempo suficiente hasta que se materialice es una habilidad que se desarrolla. Por eso la propuesta que les voy a dar al final de la sesión como seguimiento para que desarrollen la habilidad de enfocar. ¿Sale? Vamos a hacer algunas reflexiones y al final yo sé que les va a quedar súper claro que si en este año 2026 no aprenden a enfocar, difícilmente van a lograr las metas que tienen por delante. ¿De acuerdo? Y ese es uno de los objetivos de esta sesión. ¿Sale, chicos? Cualquier duda, recuerden que estoy aquí al tanto del chat. La sesión se está grabando. La sesión la mando lunes, martes para que la puedan repasar. Voy a dar un tiempecito en estos días para que la gente que no pudo estar en vivo la vea en diferido. Y quien se quiera sumar a este reto de seguimiento para aprender a enfocar, son bienvenidos. Yo les voy a estar avisando en el chat. Si no estás en el chat de business, de negocios, avísame para agregarte, ¿sale? Y puedas estar al tanto de la fecha de inicio de nuestro seguimiento, porque aquí de lo que se trata es de desarrollar habilidades, no solamente educar la mente, sino entrenarla con práctica, ¿sí? En algunos casos, la gente requiere tener esta sensación de acompañamiento. Ese también es el propósito de esta propuesta de seguimiento que les voy a hacer al final. ¿Sale? Entonces, chicos, aprender a enfocar. Para los que no me conocen, como siempre, me presento brevemente. Mi nombre es David Luna. Tengo estudios en psicología educativa. Soy coach de empresas y consultor de empresas hace ya más de 25 o 27 años. Tengo estudios en programación neurolingüística también.
Desarrollamos pequeñas y medianas empresas, personas que están emprendiendo. Damos cursos de desarrollo personal, sesiones individuales de coaching ejecutivo para directores de empresas y terapia individual, ¿no? Aquí son algunas fotos de algunos eventos en los que hemos participado como orador con esta increíble escuela de Global Alliance Network, una conferencia de 4,000 personas aquí en la Ciudad de México, padrísima experiencia. En Estados Unidos también, en Texas, con Cintia Loya, dando, hemos ido 2 veces por allá a participar como orador en seminarios, liderazgo, trabajo en equipo, emprendimiento, y en otros estados de la República aquí en México, ¿no? Toluca, Veracruz, en Puebla, en Guerrero. Y esta foto, por ejemplo, fue un curso que dimos para directores de banco, en Bancomer específicamente. Esta también es en Bancomer. Y bueno, ahí los temas han sido liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, ventas, cobranza, servicio al cliente, entrenando instructores, etcétera, ¿no? Entonces, mucho de la información laboral que he trabajado por casi 30 años la comparto en estas sesiones, chicos, para agregarles valor. ¿Sale? Como siempre se los digo, yo sé que estas herramientas funcionan y funcionan bien. ¿Con base a qué? Pues al hambre de la persona que recibe esta información y si está dispuesto a entrenar la mente con la información. ¿De acuerdo? Pues vamos a arrancar, chicos. Vamos a arrancar. Te voy a plasmar una realidad que yo he visto en muchos emprendedores. Te diría que la mayoría, por lo menos en los primeros 3 años de existencia, cuando una persona arranca su emprendimiento. ¿Sale? Fíjate, normalmente la gente que emprende, chicos, la gente que pone un negocio, la gente que está dispuesta a invertir 20,000, 30,000, 40,000 pesos, medio millón de pesos, 3 millones de pesos, 1 millón de dólares, depende del emprendimiento, obviamente. La gente que está dispuesta a invertir dinero y tiempo en un negocio propio, normalmente lo hace porque tiene una necesidad profunda de equilibrar su calidad de vida en cuanto a tiempo, dinero y salud. O si eso ya lo tiene resuelto, normalmente emprende por propósito. ¿De acuerdo? Cuando la gente emprende por necesidad, el dolor es el móvil principal que lo está empujando, que está empujando a esa persona a emprender. Y si no es por dolor, entonces va a ser por propósito. Y el propósito está asociado al placer. La gente en el inconsciente decide por dolor o placer. Operativamente hablando, emprende por necesidad, tiempo, dinero, salud o propósito, por algo que realiza su alma, realiza su ser, realiza su ego, algo. ¿De acuerdo? Entonces, no importa desde dónde empieces, dolor o placer, ¿verdad? Lo primero que surge mentalmente, nos demos cuenta o no, cuando yo emprendo, es que surge una meta, ¿sale? Y esa meta normalmente tiene que ver con la satisfacción de esas necesidades o la satisfacción interna de lograr ese propósito, con todo el beneficio que eso produce en un emprendimiento, primero para el dueño, ¿no? Y obviamente para el mercado que atiende, para los clientes, con ese producto y con ese servicio. Entonces, un emprendedor, un empresario que inicia un negocio por necesidad o propósito, sí o sí, se dé cuenta o no, tiene una meta, ya trae integrada una meta, ¿de acuerdo? Ahora, el punto aquí es que en cuanto surge la meta, porque hay claridad de necesidades o propósitos, obviamente ya tiene un vehículo y ese vehículo puede ser su negocio o su empleo. Y es el vehículo a través del cual satisface esas necesidades, satisface ese propósito y cumple esa meta. ¿Me explicó? Ahora, en el momento que esas piezas ya están sobre la mesa, ¿qué hace este emprendedor? Empieza a enfocarse. Se empieza a enfocar. Todo este proceso, chicos, es natural, es innato. Se empieza a enfocar y empieza a trabajar, ¿sale? Empieza a accionar, empieza a contactar personas, empieza a buscar clientes, empieza a buscar proveedores, empieza a buscar un equipo de trabajo, empieza a buscar un local, empieza a buscar una fábrica, empieza a buscar maquinaria, empieza a buscar préstamos, empieza a trabajar.
se empieza a mover, empieza la creatividad, lo implementa, lo pone en marcha. Y entonces es que el emprendedor empieza a lidiar con temas de mercado, temas de producto, temas de servicio, temas de liquidez, temas políticos, temas económicos, ¿verdad? El punto aquí, chicos, es que cuando empieza a resolver toda la cascada de cosas que surgen a partir de que empiezo a accionar en mi negocio, ¿sale? Hay algunas personas que se detienen, ¿sale? Y empiezan a vivir su emprendimiento desde un lugar de intermitencia, que en algunos casos esa intermitencia se alarga por años. ¿A qué me refiero con intermitencia? Para algunas personas tienen el ingreso de su empleo y aparte su nuevo emprendimiento. Como de alguna forma su empleo suple necesidades básicas, el nuevo emprendimiento no es una necesidad vital para poder comer. Cuando empiezan a notar la cascada de cosas que surgen de su emprendimiento, lo detienen. Y entonces la pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué si mi emprendimiento que va a satisfacer necesidades o propósitos de vida, lo detengo cuando sé que emprendí por una razón importante? David, es que pues de alguna forma tengo mi empleo y mi empleo suple mis necesidades básicas. Entonces me doy cuenta que no tengo la necesidad de pasar por tanto martirio para que mi emprendimiento funcione. Esa es una explicación, pero yo te voy a dar otra más profunda, ¿sale? Y es una explicación basada en neurociencia, psicología y toda una disciplina donde se ha psicobiologizado la psicología y el entender por qué los comportamientos de intermitencia, de autosabotaje o de aplazar un proyecto que sé que me cambiaría la vida, lo detengo incluso por años, sabiendo que si ese proyecto tuviera éxito, mi vida cambiaría para siempre. La gente no emprende solo porque se le ocurre un día, no, la gente emprende por necesidades o propósitos. Entonces, obviamente, chicos, hay un beneficio poderoso para esa persona. Y esa es la pregunta importante. Y yo creo que tú te la has hecho. Normalmente los que se conectan a estas sesiones en particular tienen un emprendimiento. Yo sé que te ha pasado. Algunos de ustedes los conozco. Y yo sé que te ha pasado, que has detenido tu emprendimiento. Cuando sabes perfectamente que ese emprendimiento, si floreciera, así como tú lo ves en tu mente, con la meta, tu vida cambiaría para siempre. Y entonces la pregunta es, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Digo, se vale decir, me amenazaron de muerte, ¿no? Ah, bueno, tu vida está de por medio, ¿no? Pero la realidad es que no muchas veces es eso. En la mayoría de los casos son raíces profundas que están a nivel inconsciente y que son raíces que hay que detectar, descubrir, identificar y transformar. Tan, tan. Pero de pronto ahí está lo complicado del tema. Querer hacer un viaje interno para identificar, detectar estas raíces más profundas, desmantelarlas y crear toda una estructura inconsciente diferente que me permita mantenerme constante en el tiempo, por años. ¿De acuerdo? Entonces, la persona se detiene en su emprendimiento, ¿verdad? Y la pregunta clave aquí es, ¿por qué paro, David? ¿Por qué si sé que mi emprendimiento tiene el potencial para transformar mi vida para siempre, por qué lo paro? ¿Por qué lo detengo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y de dónde viene todo ese ejercicio mental y emocional interno que hace que yo detenga mi emprendimiento? ¿Sale? Para algunas personas se les va la vida. Se les va la vida arrancando su emprendimiento y deteniéndolo. Arrancando su emprendimiento y deteniéndolo. Arrancando su emprendimiento y deteniéndolo.
y se le van décadas. Hasta un día que se da cuenta que ya no tiene la energía que tenía hace años y ya no le da la vida a nivel energético para poder levantar ese emprendimiento. ¿Sale? ¿Por qué se me va una vida? Porque quizá no me di el tiempo para ser consciente de lo que estaba inconsciente. Lo más profundo a nivel inconsciente de por qué fui tan intermitente en mis proyectos. ¿Sale? Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ¿cuál es la raíz más profunda? ¿Cuál es una de las raíces más profundas que provocan que yo me detenga? Y mira, voy a explicarte lo necesario para que tú comprendas por qué te voy a recomendar al final dos estrategias de seguimiento ante todo esto. Y para eso voy a empezar por describirte qué es la historia de vida. ¿Sale? La historia de vida no es otra cosa más que esa historia que inicia cuando fuiste concebido en el vientre. ¿Sale? Desde que tú fuiste concebido, concebida en el vientre, tú ya tienes acceso a mucha información, incluso desde antes, a nivel de esperma y de óvulos. Ya hay mucha información preconfigurada a nivel celular. Células que terminan siendo parte de tu cerebro, a nivel de neocorteza, sistema límbico y cerebelo, entre muchas otras funciones o partes del cuerpo. Entonces, desde la programación neurolingüística, te voy a dar una explicación de muchas. Desde la programación neurolingüística PNL, hoy se sabe que incluso desde el vientre, una frase de figuras de autoridad como papá, mamá, cargadas de emoción, terminan por generar y crear en ese hijo un impacto neuronal, un impacto neurológico. Muchas de las frases cargadas con emoción positiva o negativa, de edificación o de crítica hacia tu persona a una edad muy temprana y muy sensible, esa frase cargada de significados, palabras, semántica, prosodia, tonos, crearon en ti una conexión neural, que según el contexto fue una conexión que se grabó a fuego en esa etapa, en ese momento de tu vida. ¿Sale? Y recordando un poco nuestras sesiones de neurociencias, cada conexión neural en nuestro cerebro, chicos, sí o sí va a segregar o secretar químicos en el cuerpo. Sí o sí, es una ley del cerebro. Sí o sí. Y esos químicos o pueden ser cortisol, porque fue una frase que te provocó dolor y estrés, o puede ser oxitocina, porque fue una frase que te provocó conexión, unión y amor con tus papás. ¿Tanta? Estoy simplificando muchísimas cosas, pero es así de sencillo. Desde la programación neurolingüística, una frase de tus figuras de autoridad generaron sí o sí una conexión neural. Y esa conexión, chicos, sí o sí una secreción de sustancias químicas, cortisol, estrés, o en otro caso, oxitocina, amor, dolor y placer. Aquí están las bases de la motivación. ¿Sale? Y esa secreción química, si se repitió en el tiempo muchas veces, si esa frase cargada de crítica o esa frase cargada de edificación hacia tu persona fue constante en el tiempo, entonces se creó un estado emocional. ¿Sale? Y un estado emocional, ¿verdad? Ya no es una emoción ahí de vez en cuando. No, un estado emocional, así te levantas y así te acuestas. Un estado emocional por frases llenas de crítica, ¿sí? Son me levanto en estrés y me acuesto en estrés.
una frase de edificación hacia tu persona, de tus virtudes, de tus cualidades, de tus fortalezas, recurrente de figuras de autoridad desde la infancia, genera un estado emocional de autoconfianza. Así te paras y así te acuestas. Muchos emprendedores que hay ahorita, que hay en este momento en México o en cualquier otro país, tratando de meter al mercado un producto o un servicio, ¿verdad? Y crear un mercado que lo consuma y un equipo y una organización y un sistema y una facturación saludable, están lidiando con muchas de las rumias mentales y de las conversaciones durante el día, muchas de ellas con raíces profundas desde la infancia, con este tipo de frases que recibieron de figuras de autoridad. Lo que te dices o lo que no te dices, en sus raíces más profundas, vienen de tu temprana edad, con ciertas frases con significado, prosodia y semántica que se quedó grabado a nivel neurológico, después químico y después emocional. Y ese emprendedor en esa burbuja, queriendo atender proveedores, armando equipos, generando ventas, viendo las finanzas, la facturación, leyendo el mercado, leyendo oportunidades, enfrentando miedos, enfrentando fobias, etcétera. Esta es la base, chicos. Todo lo que te dices en tu emprendimiento que ha hecho que lo detengas y lo pongas en pausa por semanas, viene desde este lugar. Este es de las partes más inconscientes y más profundas que tenemos como emprendedores. Al punto que entonces, después de un tiempo, vamos a pensar en la adolescencia, se empieza a cristalizar o se empiezan a cristalizar creencias, que son formas de pensar, sentir, hablar, actuar e interpretar la realidad como costras de las cuales estamos encarcelados para bien o para mal. Con respecto al dinero, los negocios, las ventas, los clientes, los proveedores, la resolución de problemas, el todo. Y muchas de estas creencias son precisamente las que nos desenfocan de esa meta, de ese propósito, de ese negocio que estamos emprendiendo. ¿Has escuchado las famosas creencias limitantes? Bueno, parte de esas creencias limitantes, sus raíces más profundas son el punto uno y dos. ¿Has escuchado de las creencias empoderantes? Bueno, pues vienen del punto uno y dos, de manera muy práctica y muy concreta. Y obviamente estas creencias son, para algunos de ustedes se las he mencionado, son como estos lentes, ¿no? Según los lentes que te pongas, es lo que vas a mirar. Si estos lentes fueran de color azul, para donde mire, veré el color azul. Si estos lentes fueran de color rosa, para donde mire, veré rosa. Ese es un impacto neurológico, químico y emocional. A donde mire, neurológica, química y emocional, es lo que voy a interpretar. El mercado puede estar en excelentes condiciones para prosperar, pero si mis lentes química, neurológica y emocional están programados para enfriar el mercado lo voy a enfriar en mi negocio. El mercado para emprender puede estar totalmente frío para emprender, pero si estos lentes química, neurológica y emocionalmente son de prosperidad, yo voy a lograr que mi negocio en un mercado que no está listo, esté listo para mí, para mi negocio, para mi producto, para mi servicio, para mi equipo, para mi visión, para mi propósito. Ese es el poder de las creencias, chicos. Ese es el poder. Y tú estás emprendiendo basada en estas creencias. Las creencias que tienen una base neurológica, química y emocional, por historia de vida, están decidiendo qué te dices o qué no te dices mañana que enfrentes un reto en tu emprendimiento, un rechazo, un no, un empleado vivillo que te quiera robar producto, servicio, cartera de clientes, dinero, un empleado que te esté echando a perder a todo el equipo, un cliente que te demande, qué sé yo, tantas cosas que pasan en el emprendimiento. O incluso
Fíjate, lo aterrador. Que los clientes te felicitan por tu producto y tu servicio. Los empleados son leales, cuidan tu negocio como tú mismo lo cuidas. Pero una voz dentro de ti, aunque ve que todo está caminando adecuadamente, una voz dentro de ti te dice, viene algo negativo. No puede estar todo tan bien. Ya viene el golpe, ya tengo que estar listo para ver de dónde viene el golpe. Autosabotaje. Esas creencias donde tu negocio va viento en popa, de pronto también te frenan y te sabotean y te meten miedo, un miedo irracional. La pregunta es, ¿de dónde viene ese miedo irracional? ¿De dónde? ¿Sí? Entonces, espero que ninguno de los que esté conectado, ¿verdad? Se esté identificando con esto en este momento, pero es lo que yo he visto. Ahora, el cuento no termina aquí, ¿sale? Estas creencias, con estos impactos neurológicos, químicos y emocionales, se empiezan a automatizar en tu interior. ¿Qué es que se automaticen? Que ya vives en ese diálogo interno, donde te cuentas historias que no han pasado, pero que para tu cerebro son reales en el presente, y estás viviendo con miedo tu emprendimiento. O al revés, si es una creencia empoderante, las historias que te cuentan, aunque el mercado esté jalando despacio, tú por dentro sabes que todo va a estar mejor y estás súper entusiasmado. Funciona en las dos direcciones. Entonces, cuando tú llegas a un grado de automatismo, una rumia mental que te acompaña desde que te paras hasta que te acuestas, lo importante es observar qué tanto te dices a lo largo del día con respecto a tu emprendimiento. Porque si no cachas y no haces consciente este automatismo, todo esto termina grabado o preconfigurado en una zona del cerebro llamado cerebelo, que está aquí atrás en la nuca. O incluso termina preconfigurado a nivel químico, bioquímico, en las células del cuerpo. Lo que comúnmente le hemos llamado en otras sesiones ese apego químico o esa adicción química a ese malestar cuando emprendes o ese bienestar, emoción y entusiasmo cuando estás emprendiendo, cuando estás trabajando tu negocio. Una persona termina apegándose al cortisol del estrés de su negocio o a la dopamina de la emoción de su negocio. Es pura anatomía del cuerpo. Tu cuerpo termina adicto a los estados químicos y emocionales que tu negocio te proporciona. No porque sea la naturaleza de ese negocio, sino porque son los lentes que usas los que provocan ese impacto químico y emocional a los que te apegas y te haces adicto, adicta con el tiempo. Y después lo que no se puede romper es ese apego químico. Por eso la importancia de estrategias de seguimiento, porque es un proceso de reacondicionar el cerebro, el cuerpo, a nivel de cerebelo y a nivel celular, para trabajar químicamente a otro nivel, psicológicamente a otro nivel, a nivel de pensamiento, a otro nivel, emocional. Y eso puede llevar tiempo. Y más cuando te das cuenta que tu cuerpo y tu mente no están en la dirección en la que tú quieres cuando tienes tu negocio caminando. Cuando tu misma mente, tu misma rumia mental te sabotea. Estos apegos químicos o estas adicciones, cortisol, estrés o dopamina, placer, se llaman o se pueden resumir en una palabrita, tu estándar de vida. Esta palabra es súper importante, chicos. Y de aquí un autor que he mencionado mucho en otras sesiones, Tony Robbins. Tony Robbins, para quien lo conoce, es muy claro. Entre tu estándar de vida preconfigurado a nivel químico en tu cuerpo y tu meta, ¿quién gana? Tu estándar químico. Y no vas a poder lograr una meta sin haber trascendido el estándar químico que no te deja llegar a esa meta.
¿Te das cuenta dónde podemos estar encajonados como un campo de concentración químico, neurológico y emocional? Como este cuadrito, este cuadro amarillo que está aquí. No podemos salir de ahí. ¿Dónde está la meta, chicos, aquí afuera? ¿Dónde está ese negocio floreciendo y tu propósito cumpliéndose aquí afuera? Y el emprendedor con todas sus historias rebotando en estas cuatro paredes. Una pared es neurológico, otra pared es químico, otra pared es emocional. Otra pared es el estándar de vida al cual ya te acostumbraste o se acostumbra esa persona a moverse. Hay estándares de vida con base a los ingresos que tienes, la salud que tienes, el tiempo libre que tienes, tiempo, dinero y salud. Tiempo, dinero y salud, tiempo, dinero y salud. Tu estándar de vida está en función al dinero que ganas, hablando financieramente y de negocios, al tiempo libre que tienes con tu negocio y a la salud que te proporciona hacer tu negocio. Y estos tres estándares ya es una adicción química inconsciente, grabada en cerebelo y a nivel celular. ¿Cómo salgo de ahí? Esa es la pregunta. David, ¿por qué si sé que mi negocio, si floreciera en los próximos 12 meses, mi vida cambiaría totalmente? ¿Por qué me detengo en el 2026? ¿Por qué me detuve en el 2025? Ok, aquí hay una respuesta. Porque estás moviéndote dentro de un campo de concentración de cuatro paredes: neurológico, químico, emocional y de estándar de vida, al cual ya te apegaste. Y es lo que se debe cambiar. Natividad dice, gran pregunta, ¿cómo salgo de ahí? Esa es la pregunta, Nati, y es la que vamos a concluir el día de hoy. Con algo súper sencillo, ¿eh? Súper sencillo. Mira, ahorita estamos 19 personas conectadas, más las que vean esto en diferido. ¿Chale? ¿Cuántas creen ustedes que se van a conectar a las sesiones de seguimiento? ¿Cuántas? ¿Cuántas te imaginas? ¿Cuántas crees que se van a conectar? ¿Cuántas crees que van a querer conectarse? A veces no me conecto porque no quiera, sino porque esta adicción química a vivir dentro de este cuadrado es más fuerte que salirme de él. ¿Alguna vez han querido dejar el cigarro, el café, el pan? Recuerda la sensación de inquietud, ansiedad, enojo, molestia, ira, rabia que de pronto te puede dar. Ay, no puedo comer pan. Se me había olvidado. Ay, mi cigarrito, quiero mi cigarrito. Y te pones nervioso, ansioso, se te seca la boca. Híjole, si es la hora del café, ya dije que yo lo voy a bajar al café y me lo tomo, ¿no? Y entonces salivas y te pones ansioso y donde sea ves dulcecitos de café y te irritas, te enojas. Yo que ni sea tengo de estarme metiendo en rollos de que debo bajarle al café. Son síntomas de esta adicción, del síndrome de abstinencia. Ese es el síndrome que hace que la persona abandone la estrategia que la va a sacar de este campo de concentración. Justo ese. En el día a día se refleja con muchos comportamientos que si ponemos atención los empezamos a cachar. Si tú pones atención en los procesos de resistencia al cambio que has tenido cuando te pones una meta, si a partir de hoy les pones atención y los observas, detenidamente los vas a encontrar. Mira, este comportamiento lo tengo muy, muy, muy presente y no me he dado cuenta hasta este momento. Así es como me saboteo. Así es como paro ir al gimnasio, así es como paro la dieta, así es como paro mi emprendimiento, así es como paro cualquier actividad o hábito en proceso para lograr mi meta. Y entonces, chicos, este estándar de vida termina configurando algo que se dice mucho, se habla mucho y a veces se entiende poco, tu famoso merecimiento. Tienes que elevar tu merecimiento para que te vaya bien en tu negocio. Pero ¿cómo, David? ¿Qué? O sea, ¿cómo puedo ponerle materia a lo que es el merecimiento? Bueno, aquí está. Si nos vamos de adelante hacia atrás, el merecimiento
es un estándar de vida, pero es un estándar químico al cual ya eres adicto, que está anclado a nivel celular y de cerebelo, que ya es automático, que es un impacto neurológico, químico y emocional va- eh, resumido en una creencia. Eso es. Y eso es lo que te ha detenido todo este tiempo en tu emprendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, si mi meta está por encima de ese estándar, ¿me voy a sabotear? La respuesta es sí. Si mi meta al lograrla eleva mis niveles de bienestar, de dopamina y baja mis niveles de cortisol, estrés, ¿me va a detonar resistencia al cambio? Sí. David, tengo un empleo, me va bien, pero ya me di cuenta que necesito más tiempo y salud, porque ya me está afectando el empleo. Si yo emprendo esto, voy a tener más tiempo y dinero libre y va a mejorar mi salud y voy a estar bien, mejor para el 30 de diciembre del 2026. Sí, en ese momento el inconsciente activa resistencia al cambio. Y en ese momento empieza toda una maquinaria interna para sabotear tu proceso de emprendimiento. ¿Por qué? Porque llevas 10, 15, 20, 30 años viviendo con el sueldo de desempleo, ¿verdad? O de ese negocio y quieres emprender otro. Y sabes que al emprender otro negocio, ¿verdad? O un negocio con un potencial de ingreso 40 veces más grande que el de tu empleo y de tiempo y calidad de vida 40 veces mejor que el de tu empleo, en ese momento tu mix químico va a cambiar si se hiciera realidad la promesa de tu negocio. Pero tu cuerpo no está acostumbrado a tanta dopamina, tanta oxitocina, tanta serotonina. Emocionalmente hablando, tu cuerpo no está acostumbrado a la paz, al tiempo libre, a estar en la playa un lunes a las 3 de la tarde, un martes a las 3 de la tarde. Tu cuerpo está acostumbrado a estar de lunes a viernes en un horario. O si tienes un negocio tradicional, tu cuerpo está acostumbrado al estrés de todas las cargas que hay en un negocio tradicional. Y si este otro negocio está sistematizado, te da un ingreso apalancado, te da tranquilidad, te da paz, te da libertad, te da salud, no checa con la adicción química que has tenido por años en este otro negocio, en este otro empleo. Y aun cuando conscientemente te emociona y sabes que va a resolver tu vida y la puedes resolver en un año, sabe tu cuerpo perfectamente que el mix químico es muy diferente al que has estado acostumbrado. ¿Qué hace el inconsciente? Porque su naturaleza es resistirse a los cambios. Y entonces arrancas, empiezas a trabajar, empiezas enfocada, súper enfocado, y a la mitad te detienes y empieza la intermitencia. Y así se te pueden ir años. Se te pueden ir años. Y te vas a dar cuenta, o te puedes llegar a dar cuenta que en todos esos años, en esa intermitencia, lo que sí ha sido constante es el estándar químico al que siempre has estado acostumbrado con tu empleo, tu negocio anterior. Si tu meta está por encima del estándar de vida al que estás acostumbrado, espera la resistencia al cambio. Te vas a resistir. Y esa resistencia se traduce comportamentalmente en abandonar mis metas. Abandonar mis metas. Dice Felipe, salir de la carrera de la rata y de la zona de confort es difícil. Puede llegar a ser difícil, Felipe, por los apegos químicos. Por eso la motivación tiene que ver más con mantener elevados los niveles de dopamina hasta lograr las metas. Así es. Y yo te diría, Felipe, que más que lograr las metas, mantener los niveles de dopamina hasta que tu cuerpo se apegue a esos nuevos niveles de dopamina. Porque en cuanto tu cuerpo se apega a esos niveles, ya es tu nuevo estándar de vida. Y ese nuevo estándar de vida con esos nuevos niveles de dopamina
son otro tipo de metas. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Esta es una manera de explicar la intermitencia a la hora de emprender. ¿Por qué me saboteo? ¿Por qué si sé que este negocio me puede resolver la vida? ¿Por qué me detengo? ¿Por qué? Ok, aquí hay una explicación muy pragmática y fisiológica a nivel de cuerpo, que hoy ya se enlaza con la psicología. A eso le llama psicobiologizar la psicología. ¿Sale? Ahora fíjate, si terminamos con este diagrama, ¿sale? La resistencia al cambio lo que va a provocar es que pare de trabajar en mi negocio por esta misma resistencia, por esta misma adicción. Por lo tanto, lo mejor que puedo hacer, lo mejor que puedo hacer desde la parte de la neurociencia es hacer un recableado en mi cerebro. Un recableado N de neurológico, Q de químico y E de emocional. Si este cableado anterior, neurológico, químico y emocional, es el que me tiene dentro de este campo de concentración de zona de confort, un recableado neurológico, químico y emocional me va a sacar de ese campo de concentración. Me va a sacar automáticamente. Entonces, la clave ante todo esto, chicos, que es ser un maestro, ser una maestra en el recableado de mi cerebro y de mi cuerpo cada vez que quiero ir al siguiente nivel de logro en mi vida. ¿Sale? Cualquier persona que se haga maestro o maestra en recablear su cerebro para irse al siguiente nivel de meta, de ingreso, de tiempo, de dinero, de salud, de calidad de vida, de estándar de vida, va a tener control sobre todos los procesos que debe vivir internamente para lograr la meta y no ser intermitente en el logro de sus metas, en su negocio, en su emprendimiento. ¿Me explicó? Entonces, como decía Nati, ¿cómo le hago, David? ¿Cómo? ¿No? Aquí yo veo personas conectadas de GAN, ¿verdad? De Usana, ¿sale? Este, y muchos de ustedes saben, ¿verdad? Que cuando yo estoy apegado a un sistema de información, es una maravilla, ¿eh? Porque el cómo inicia con materia prima nueva a nivel de cerebro, para saber por dónde. Pero si yo me quedo al nivel de educar mi mente solo con información y no la paso al siguiente nivel que es entrenarla, de poco me sirvió leerme mis 12 libros anuales, mis 365 podcasts en el año, mis 13 seminarios, mi convención nacional e internacional del año y mis asociaciones semanales del año. Si yo no paso de la educación de mi mente al entrenamiento de la mente, la información se va a quedar ahí con ciertas conexiones neurológicas, ciertas gotitas de dopamina y ciertas emociones de entusiasmo de vez en cuando. Yo debo tomar la decisión, chicos, de recablear mi cerebro con lo que voy aprendiendo del libro. Yo debo recablear mi cerebro con la información que saco del podcast. Yo debo recablear mi cerebro con la información que saco de un evento presencial. Pero el recableado no se concluye hasta que no lo llevo a la práctica, hasta que yo no lo aplico. Porque una cosa es educar la mente y otra cosa es entrenarla. Y cuando ya estoy en la dimensión del entrenamiento, ser constante, incluso y a pesar de esta resistencia al cambio que bota específicamente una estructura del cerebro que es el hipotálamo. Entonces, chicos,
¿Cómo le hago? Recableándome neurológica, química y emocionalmente. ¿Ayuda el libro que leo todos los meses? Claro. ¿Ayuda a los 12 podcasts que escucho en el mes? Por supuesto. ¿Ayuda a los 10 eventos presenciales que tomo en el año? Claro que sí. Pero no te puedes quedar al nivel de educación mental. Tienes que pasar al nivel de entrenamiento mental. Y aquí es donde mucha gente se queda. ¿Sale? Entonces, esta estrategia de recableado es neurológica, química y emocional. ¿Sale? Y te lleva, obviamente, a un nuevo nivel de merecimiento. Tienes que elevar tus niveles de merecimiento para poder sentir que mereces dinero, tiempo y salud en abundancia. Pero ¿cómo le hago, David? ¿No? Herramientas. Y aquí cerramos con esto, chicos. Muy sencillito. Número uno, primera herramienta, checklist. Un checklist. Te voy a explicar qué es esto. Y dos, ensayo mental. ¿Sale? En esta semana voy a mandar esta grabación al grupo, al de business, ¿verdad? Y algunas otras personas que no están en el grupo, o si quieres estar en el grupo, escríbeme a este WhatsApp para meterte al grupo. Voy a mandar la grabación para que vean nuevamente esta grabación, ¿sale? Y seguramente para el viernes ya les estoy escribiendo para darles la fecha de inicio de nuestro checklist, ¿sale? ¿Qué es un checklist? Un checklist es una lista de actividades en diferentes temas, en este caso de tu vida, de tus metas, de tus hábitos y de la claridad de tus metas, que tú debes y se te sugiere que palomes por lo menos una vez a la semana para poder observar. ¿Se acuerdan el tema de metacognición? Ser un observador entrenado que observa el pensamiento que piensa. Bueno, un checklist desarrolla la metacognición en ti y es la capacidad para poder observar toda tu semana pasada y futura de cómo estás en cuanto a claridad de objetivos, hábitos, emociones, niveles de energía y algunos otros puntos. ¿De acuerdo? Ese checklist, chicos, es fundamental porque por lo menos ese checklist lo vamos a hacer todos los domingos a las 7:30 de la mañana. ¿Sale? Todos los domingos, a partir del próximo domingo a las 7:30 de la mañana, nos vamos a conectar en Zoom, como una sesión como esta, con cámaras apagadas, no tienes que estar peinadita ni o peinadito, no, es domingo y te estás levantando, ¿no? Este, cámaras apagadas, pero el audio encendido, ¿de acuerdo? Y ese checklist yo lo voy a leer, lo voy a leer, yo voy a hacer las preguntas. Te voy a dar ideas en el proceso de las preguntas. ¿Cuál es el objetivo de ese checklist? Que en diferentes niveles o dimensiones de tu vida puedas palomear lo que pasó la semana pasada y lo que quieres que pase la siguiente semana. ¿Cuántas semanas hay en el año, chicos? 52 semanas. ¿Cuántos domingos hay en el año? Por lo menos 52 domingos. Si tú cada domingo a las 7:30 de la mañana, que esta zona del cuerpo está fresquecita, lista para neuroconectar y empezar a segregar jugos de dopamina al torrente sanguíneo. Si esta zona, que es una de las zonas más importantes para cuando emprendemos y queremos estar enfocados, la atiendo los domingos, el domingo, que es el cierre de la semana y prácticamente el inicio de la otra, yo estoy entrenando esta parte y principalmente el lóbulo frontal, que es la toma de decisiones, que son los hábitos, que es la disciplina y la coherencia.
Si yo la entreno 52 veces en el año, algo va a pasar aquí. Y lo que va a pasar es que vas a crear una estructura de poner atención y aprender a observar ciertas dimensiones de tu vida clave para poder analizar lo que pasó la semana pasada y con base a eso lo que quieres que pase la siguiente semana. Evalúas lo que hiciste y proyectas lo que quieres hacer. Todos los domingos durante todo el 2026 a las 7:30 de la mañana. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hago así? Porque muchos, diría que es la mayoría, necesitan sentir acompañamiento de una persona que dirija un proceso y de una comunidad donde sepa que se está acompañando en un proceso. Entonces, quiero crear ese espacio, ¿no? Este tema lo vamos a volver a dar para que se anexen más personas. Si tú conoces a alguien que le interese, mándale la grabación ahora que la tengas. Todo esto que vamos a hacer es gratuito, ¿sale? Es para la comunidad. Y lo importante es esto, chicos, que tú entrenes tu mente, que tú la entrenes. No te puedes quedar con un negocio que tiene todo el potencial para cambiar tu vida en un año, solo educando la mente. La tienes que entrenar. Tienes que entrenar la mente. La tenemos que entrenar. Todos tenemos una cima mayor a la que podemos llegar desde donde estamos y cada quien está en su propia cima. Pero lo que sí tengo claro es que todos podemos estar mejor. Pero no vamos a estar mejor si nos quedamos en el nivel de educar la mente nada más. Tenemos que entrenarla. Entonces, un espacio semanal te puede ayudar. No es garantía porque al final el 100% de que esto funcione depende de ti, no de mí. Yo voy a estar ahí. La pregunta es si tú vas a estar ahí y con qué hambre y con qué determinación. Y eso depende de ti, no depende de mí. Yo hago esta sesión para sensibilizarte, pero en realidad el hambre y la decisión la tomas tú. Este checklist tiene la intención de que entrenes tu mente para que puedas ser un buen observador de diferentes áreas de tu vida, de lo que pasó la semana pasada y lo que quieres proyectar en la que sigue. Y eso por fuerza se tiene que reflejar en un resultado, chicos. Empezando por reacondicionarte química, neurológica y emocionalmente, y que sea una plataforma en la cual te puedas apalancar para la resistencia al cambio natural del cuerpo ante un mix diferente químico. Bajar el cortisol por falta de resultados y subir la dopamina por abundancia de resultados en tu emprendimiento. ¿Me explico? Checklist. Todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Vamos a dar tiempo esta semana para que las personas que están en el chat de business, específicamente ese chat, no va a ser otro, nada más ese, porque algunos saben que tenemos varios chats. Solo en ese chat, ahí vamos a mandar la información. Por eso, si tú ves que esta información le pueda servir a alguien, mándasela ahora que la mande al grupo. ¿Sale? Para que se una a la comunidad de los domingos a las 7:30 de la mañana. Ahora, esa es la primera herramienta. La segunda herramienta, les estaré avisando en la semana qué otro día de la semana vamos a hacer algo que se llama ensayo mental. ¿De acuerdo? Este tema de ensayo mental no es otra cosa más que una relajación guiada, ¿verdad? De 9 minutos y medio, 9 minutos y medio, al iniciar el día, 6:30 de la mañana, estoy viendo el horario en el cual lo podamos hacer, un ensayo mental donde en 9 minutos y medio vas a clarificar esa satisfacción de necesidades o ese propósito de tu emprendimiento basado en una meta. El ensayo mental, chicos, a esa hora del día, cuando esta zona del cerebro está lista para ser recableada, lo que va a provocar es que va a acelerar los procesos de reacondicionamiento químico del cuerpo y que esta resistencia al cambio sea menor y que tu cuerpo se acondicione
a estos nuevos estados químicos y emocionales mucho más rápido. Porque ojo con esto, una cosa es yo querer enfocar metas con su propio estado emocional y de libertad y de alegría y de deseo y de gozo si las lograra, con un cerebro estresado, a ensayar eso mismo mentalmente cuando mi cerebro está tranquilo. Una cosa es hacerlo cuando mi cerebro está en estado beta, muy activo y estresado, que cuando está en estado alfa, tranquilo, sereno, con ondas de pensamiento muy coherentes, armónicas y a una velocidad correcta. El ensayo mental tiene muchas características que las vamos a practicar en 9 minutos y medio. Pero lo más importante, que tú puedas ir clarificando cada vez que hagamos esta actividad en uno o varios días de la semana, yo les voy avisando en el chat para que vayas entrenando ese nuevo estado químico, ese nuevo estándar de vida y que tengas menos resistencia mental, menos resistencia química en el cuerpo, para poder acceder a ese cheque, a ese ingreso, a esa nueva vida con más dinero, con más salud o con más tiempo. Entonces, si se fijan, estas dos herramientas son totalmente prácticas, que van a exigir de ti domingo pararte temprano. Y dos, 1 o 2 o 3 días en la semana, tempranito a las 6:30 de la mañana, 9 minutos y medio, ensayar mentalmente todo lo que vamos a hacer con respecto a tu meta y ayudarte o apoyarte a lidiar con la resistencia al cambio químico. Estas dos actividades, chicos, van a pegar directamente en tu merecimiento. Van a pegar directamente en tu cableado, tal y como estás ahorita, hoy, escuchando esta información. Va a ser prácticamente imposible que en 3 meses, estoy hablando de marzo, abril y mayo, química, neurológica y emocionalmente, seas el mismo que eres en este momento. 3 meses a partir de hoy. Va a ser prácticamente imposible si te conectas y si lo haces. ¿De acuerdo? Habrá días, ¿no? Que, bueno, ¿cuál es la sugerencia? A ver, si el ensayo mental lo vamos a poder hacer 2 o 3 días de la semana, tú hazlo todos los días. Y 2 o 3 días a la semana en comunidad a las 6:30 de la mañana. Pero los demás días, pues hazlo todos los días. A eso me refiero con tu iniciativa y tu hambre. Si el checklist lo hacemos una vez a la semana y a ti te nace hacerlo diario, pues hazlo diario o cada tercer día. ¿Me explico? Ahora, si estas dos herramientas prácticas las duplicas en tus equipos de trabajo, olvídate. Puedes llegar a conformar equipos autodirigidos y maduros emocionalmente como nuevos emprendedores. Y ante esto, bueno, es un lenguaje que entiende muy bien toda la comunidad de GAN o los que están en USANA. Si estas dos herramientas las duplicas en un equipo de 100 miembros, 100 socios, olvídate, olvídate, olvídate. Ya no te quiero decir lo que va a pasar en tu negocio en un año. Entonces, chicos, son dos herramientas enteramente prácticas con una base psicológica y de neurociencia que no requieren precisamente fe, lo que requieren es comprensión de lo que estamos haciendo y que lo quieras hacer. Y si en el Inter te saboteas, acuérdate que el sabotaje es en la torre. Si yo me conecto a esto y no fallo, mi vida va a cambiar segurito. Ok, ya empezó la resistencia. Si te mantienes constante en la aplicación de estas dos herramientas, olvídate, olvídate. Este,
Esmeralda manda corazoncitos. Nati manda corazoncitos. Juan dice, yes. Araceli, muchas gracias por tu acompañamiento. Gracias por ayudarnos a hacer la diferencia en nuestras vidas. Ay, gracias, mi querida Ara. Gracias a ti, mujer, que me has acompañado en todas las actividades que hemos hecho, ¿eh? De verdad, dice Nati. Muchas gracias, David, por todo lo que aportas a nuestras vidas. Con mucho gusto, mi querida Nati. Ustedes lo saben, mujer. Esther dice, muchas gracias, mentor David. Muchas gracias a ti, mi querida Esther. Son bienvenidos todos. Pasen la voz. Esto es algo muy sencillo, es algo muy práctico. Y no es otra cosa más que trabajar con las leyes del cerebro y la bioquímica del cuerpo. Eso es todo, chicos. Entonces, la pregunta es esta, ¿te comprometes? Esa es la pregunta, ¿sale? Y la otra, ¿te conviene? ¿Crees que te convenga reacondicionar y recablear tu cuerpo y tu cerebro a un nuevo nivel de estándar químico y emocional? Yo creo que sí, ¿sale? Entre el checklist y el ensayo mental vamos a crear, ¿verdad? Una sinergia de un momentum, ¿no? Este símbolo para mí es muy interesante porque es el símbolo del infinito, ¿no? Información, energía, conciencia, reflexiones que van y vienen y nunca terminan, ¿no? Entonces, entre el checklist y los ensayos mentales, en 3 meses vas a poder ver resultados. Y uno de esos resultados es tu estado emocional y la forma en la que estás percibiendo tu emprendimiento. ¿Sale? Y es crear sinergia en estas dos herramientas, chicos. ¿De acuerdo? Pues listo. La grabación la tenemos el lunes o el martes para que la puedan ver, para que la compartan. Y el viernes a más tardar el sábado en el chat de business. Ahí es donde mando la liga de Zoom para arrancar el próximo domingo a las 7:30 de la mañana con nuestro primer checklist. ¿Sale, chicos? Dice mi estimado Juan, súper agradecido por el tiempo que nos brindas a ti, mi estimado Juan, ¿eh? Y ya ves las pláticas que hemos tenido últimamente, pues aquí hay parte de las raíces más profundas, mi estimado Juan, ¿no? Aquí está, amigo, aquí está. Va por aquí el tema, parte del tema de lo que hemos hablado, pues. Mi adorada Ale, muchas gracias, mentor, eres único, Dios te bendiga y de muchas más energía por todo lo que aportas para todos. Un abrazote, mujer. Y aquí estamos, mi querida Ale, ¿eh? Usuario de Zoom, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento. Soy Carla. Carlita, ¿Carlita la de Juan? ¿O Carlita quién? Muy bien, Carlita, un abrazo a ti, mujer, ¿eh? Gracias infinitas, mi estimado Juan. Muchas gracias, Matilde. Un abrazo fuertísimo, ¿no, Juan? Dice Oli, muchas gracias, David Moon. Bendiciones, mi querida Oli. Muchas bendiciones, mujer. Yuri, gracias David, excelente noche, mujer. Un abrazote, qué bueno que te conectaste. Usuario de sí, ok, Carlita, muy bien, Carlita, bienvenida. Listo, pues no se hable más, chicos, les mando un abrazote, cuídense mucho y esperen la grabación. ¿Sale? Nos estamos viendo entonces el próximo domingo para nuestra primera sesión de checklist. Sale pues. Abrazote, cuídense. Gracias a ti, mi querida Ivonne. Un abrazote, bye.